Bueno, yo voy a empezar. ¿Ah? Bueno, fíjense, vamos a la introducción. ¿Qué saben de psicoanálisis? ¿A qué les suena? Empecemos con lo que... Bien, fue su fundador y su creador. ¿Qué más? El inconsciente. El inconsciente, muy bien. Es algo descrito por Freud y que el psicoanálisis trabaja con el inconsciente. ¿Qué más saben de eso? ¿Alguien que quiera decir algo al respecto? ¿No está relacionado con el yo, el super yo? Todo? Sí, todo. Eso se llama teoría estructural de la mente. Muy bien. Bueno, justamente el psicoanálisis fue creado por Sigmund Freud. Sigmund Freud fue su fundador. Época victoriana, recuerden. Él nace en 1856, muere en 1939. Digo época victoriana, una época muy especial que tiene mucho que ver con toda su teoría, porque no podemos dejar de lado lo social, el contexto histórico en donde nace una teoría, ¿verdad? Bueno, Sigmund Freud no era psicólogo como muchos creen. Sigmund Freud era un médico psicoanalista, claramente. Era neurólogo, ¿ah? O sea que hay toda una postura biológica atrás que, de hecho, él antes de morir, él varias veces formula y reformula sus teorías y cuando ya estaba más avanzado en su vida y en sus teorías, él escribe un artículo que se llama Series Complementarias, que habla sobre las aminas biógenas, que esto lo podemos correlacionar con la neurotransmisión, que en esa época no se sabía mucho de eso o casi nada. Entonces, él como que de alguna manera está abierto a decir, bueno, muchas de las cosas que a lo mejor yo estoy diciendo ahora, después se descubren que tienen que ver con la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, bueno, y toda esa serie de cuestiones que obviamente en esa época ni se sabían. Entonces, en ese sentido, era bastante abierto, ¿no? Pero bueno, ustedes recuerden que hasta mitad del siglo XIX no se le daba mucha categoría de ciencia o de importancia a todo lo que eran los afectos. Eran como mal vistos, estaba esta división cartesiana de cuerpo-mente, entonces todo lo que era la afectividad, lo psicológico, lo psíquico, era como que no tenía mucha seriedad porque no seguía el mismo método científico natural, como ustedes vieron en la primera clase, que otras ciencias y otras ciencias duras, ¿verdad? Entonces, bueno, fue todo un tema hasta que ya de la mitad del siglo XIX en adelante se le empieza a dar valor nosológico a los afectos. Y de hecho, bueno, empieza toda la parte de la semiología, ¿no? Bien. Bueno, pero sigamos con psicoanálisis. Fíjense, y esta es una pregunta de examen, y esta es una pregunta que tienen ustedes en el práctico. El psicoanálisis tiene conceptos básicos, y entre sus conceptos básicos hay tres que son fundamentales porque son troncales de su teoría, que son el determinismo psíquico, el inconsciente dinámico, como ustedes dijeron por ahí, y todo el valor que va a tener para el psicoanálisis en la vida adulta, en la conformación de la psiquis, la niñez, la infancia, cómo me desarrollé, cómo crecí, la relación con mis padres, todo lo que tiene que ver con lo adquirido sobre lo dado. Son tres vectores súper importantes para el psicoanálisis, ¿verdad? Sí, es el inconsciente dinámico, el determinismo psíquico y el papel que va a tener en la adultez, cómo ha sido mi infancia, mi vida, mi relación con los padres, la escuela, lo evolutivo, etcétera, etcétera. Bien. ¿A qué nos referimos con el inconsciente dinámico? Yo les sugiero que presten atención porque después esto no es tan fácil de entender. A lo mejor ahora se ríen, les parece gracioso, pero después no les va a parecer gracioso porque realmente es un concepto difícil de entender. Así que ustedes evalúen, pero yo se los aviso. Bueno, en el determinismo psíquico,
Determinismo psíquico. La clase ahora es para preguntar, para aprender y para estar atento. Después, en el examen la cosa se pone difícil, entonces aprovechen y atiendan. Bueno, fíjense, en el determinismo psíquico a lo que se refiere es a una sobredeterminación. ¿Qué quiere decir? Que la mente, según Freud, la mente, la psiquis, está sobredeterminada. Quiere decir que hay muchos fenómenos que se interrelacionan, que la arman y que la determinan. Que por debajo de una conducta, de un sentimiento o de una emoción, de un hecho psíquico, está sobredeterminado, como que abajo hay varias cosas que la van gestando. Por eso acá en el apunte, se los leo, ustedes tienen el determinismo psíquico se expresa en el inconsciente, en el concepto freudiano, o sea, en psicoanálisis, como una sobredeterminación. Es decir, que hay varios factores psíquicos, intrapsíquicos, dentro de la psiquis, que van a producir el síntoma, la problemática, el trastorno, etcétera, etcétera. O sea, que operan simultáneamente para producir el motivo de consulta del paciente. Síntoma, problema, trastorno, enfermedad, etcétera, etcétera. Esa es la sobredeterminación. Eso es el determinismo psíquico. Muchos factores que operan para que se exprese el síntoma, la enfermedad, el motivo de consulta en definitiva. O sea que para el psicoanálisis, un síntoma como la angustia, por ejemplo, o la ansiedad, está sobredeterminado. Hay muchas otras cosas que participan para que esto se exprese. Ese es el determinismo psíquico. ¿Se entiende? Bien. Después tenemos, producir un síntoma, un pensamiento, algún comportamiento o conducta específica. ¿Por qué se llama que es un método que apela a la psicología profunda? Porque el psicoanálisis va a estudiar todos estos fenómenos que estén por debajo de. Por eso habla de consciente e inconsciente, de manifiesto y de latente. De una cosa es lo que digo o lo que veo y otra cosa es lo que hay por debajo de eso. Por eso para los psicoanalistas o para el psicoanálisis, la cura consiste en hacer consciente lo inconsciente, o sea, sacar esto que es intrapsíquico. Por eso se les llama psicología profunda, porque no me quedo con el fenómeno en sí, con la conducta en sí, como teóricamente y según ellos pasa con los conductistas o con los cognitivistas o con otro tipo de terapia, que me quedo con el síntoma y lo que veo y nada más, que en realidad no es así, sino que hay cosas por debajo que tengo que ver qué significa. Si es así o no es así, cada uno sabrá, cada profesional que es adepto a estas escuelas creerá o no y lo fundamentará o no. Pero tampoco es cierto que todo tenga que tener una montaña terrible por abajo, porque a veces se sobrepsicologiza lo que he tomado 4. A veces, no siempre. Sí, hola, ¿cómo estás? Puede ser como que se busque ver el trasfondo para poder solucionar el síntoma que se ve o la problemática que se ve. Exacto. Es como si a vos te aparece la fiebre. Bueno, pero a ver, busquemos qué hay por debajo de la fiebre. Lo que pasa es que en este caso yo puedo comprobarlo. En psicología es más difícil. Y a veces se corre el riesgo de ver cosas que no sé cómo las puedo comprobar. Algunas sí, otras no tanto. Por eso existen las terapias basadas en la evidencia y otras que son más dinámicas o psicodinámicas como estas. Bien, seguimos. Pero sí, exactamente así como vos lo dijiste. Entonces, vamos a seguir. Hasta acá entendemos, ¿verdad? Entonces, todos estos fenómenos intrapsíquicos, dice Freud, dice el psicoanálisis, son de tipo inconsciente. O sea, yo no soy consciente, valga la redundancia, de que lo estoy actuando, haciendo, o sea, no estoy manipulando esto, no me estoy haciendo el qué o estoy tapando a propósito. Es algo que se reprime por un mecanismo básico de defensa. Y todo lo que se reprime es todo, esto anótenlo, todo lo que se reprime es todo aquello que produce malestar, angustia, ansiedad,
todo lo que no me conviene ver. ¿Y a dónde se reprime y a dónde va? Al inconsciente. Por eso se habla de psicología profunda. El mecanismo fundante de la mente y de la mente sobre todo freudiana es la represión. Esto es fundamental, es pregunta de examen también. ¿Cuál es el mecanismo principal, fundante? Es la represión. Yo reprimo todos aquellos contenidos que no me hacen bien, que me hacen daño, y los mando a un lugar llamado inconsciente, donde ya vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Ese mecanismo se llama represión. Por eso se habla del retorno de lo reprimido, porque cuando hay un síntoma, por ejemplo, la angustia, retorna lo reprimido a manera de síntoma. Es algo, dicen ellos, que hay en el inconsciente que quiere salir. Un afecto, una emoción, una vivencia psicotraumática que produjo el síntoma, pero que atrás de eso, hasta que no se haga consciente eso que está inconsciente, no va a haber cura. Esta es un poco la postura general, ¿ah? Por eso dice que esto anótenlo, la naturaleza, el aparato psíquico, la psiquis, es de naturaleza censora, no censura, censora. ¿Qué quiere decir? Que su mecanismo fundamental es la represión, que tendemos a reprimir inconscientemente lo que nos daña. ¿Ah? Bien. Por eso en muchos de los abusos o de las vivencias psicotraumáticas, incluso en el estrés postraumático, uno tiende a bloquear la memoria, ¿sí? Y por eso hablamos también en los trastornos de memorias de olvidos psicógenos, ¿no? De causa amnesia psicógena, que se le decía, o sea, de causa afectiva, y no por una causa exógena, tóxica, o por una demencia, un deterioro, etcétera, etcétera, o un traumatismo. Bien, ¿hasta ahora vamos bien? Bien. Bueno, entonces, el principio de determinación psíquica se refiere a la construcción de la mente inconsciente, que es un hecho fundamental en el pensamiento psicoanalítico, ¿no? En el psicoanálisis. Bueno, ¿qué pasaba? Freud trabajó con muchas pacientes histéricas, con histeria. Histéricas no como insulto, sino como enfermedad. Entonces, ¿él qué observó en estas pacientes? Él observó que durante su tratamiento iban surgiendo recuerdos antiguos que él les dio valor de recuerdos inconscientes a medida que las hacía hablar y les hacía asociar libremente y hacía que se expresaran, y él veía que habían recuerdos que estaban totalmente tapados, reprimidos y olvidados, que eran los que producían el síntoma. ¿Por qué? Porque cuando la paciente podía hablar de lo que le pasaba, este síntoma disminuía y hasta a veces desaparecía, que puede ser hasta una parálisis conversiva, ¿no? O una ceguera, bueno, muchos casos que se veían que después de un tiempo cedían, ¿no? A través de, bueno, el método de poder hablar de esto, del psicoanálisis. Y fíjense, esto se los quería, quiero que escriban este concepto, porque esto no está, y se ve que son cosas que he ido agregando yo en la medida en que he visto que les cuestan los conceptos. Determinismo psíquico, es muy cortito, pongan. ¿Qué es el determinismo psíquico? Si lo tienen que definir, es la motivación inconsciente de nuestros pensamientos y acciones. Eso quiero que lo escriban. ¿Está bien? Bueno, seguimos con los tratamientos que empezó a hacer Freud con estas pacientes. Bueno, ¿qué los llevó a concluir esto? Esto que yo les decía al principio, que la mente humana es de naturaleza censora, que quiere decir que de manera casi automática todo aquello que produce displacer, angustia, ansiedad y que interfiere con el yo, con la autonomía, con el poder adaptarnos, se suele reprimir en un espacio que le llamamos inconsciente y que produce síntoma, produce malestar. Sería como el motivo de consulta. Entonces él empezó a ver que en estas mujeres que él atendía pasaban estas cosas, todo lo que se consideraban
instintos, pensamientos, afectos, emociones inaceptables que no estaban aceptadas por la sociedad y que eran juzgadas, se mandaban al inconsciente. Por eso todo el peso de lo sexual en este tipo de teoría. Pero ustedes recuerden que era una época victoriana donde las mujeres, no es como ahora que hay una apertura distinta, o sea, la mujer era prácticamente vedada del placer, incluso habían muchos casos en donde la mujer ni sabía lo que era un orgasmo, por ejemplo, porque de esto no se hablaba o la mujer no tenía acceso a decirle a su pareja, a su marido o a quien fuera lo que le gustaba, lo que no. Entonces él decía que todas estas cosas eran como deseos inconscientes, por eso histeria viene de histerus, de útero. Entonces como que hasta que no había un equilibrio en esa tensión sexual que abarcaba un poco más que lo puramente genital, estos síntomas no cedían. Bueno, es una teoría, ¿verdad? Incluso hay varias películas sobre Freud, eso no sé si alguien vio alguna, pero bueno, imagínense, época victoriana, siglo XIX, y la sexualidad estaba como vedada. Yo creo que esto ha cambiado hace un montón de tiempo y la verdad que ver todo como una tensión sexual, me parece que ya estamos un poco en el otro extremo, o sea que hay cosas que ya no sé si responden a estas prohibiciones de lo no permitido, la verdad. Parece que ya nos fuimos al otro lado, pero hace bastante rato, pero bueno, yo les explico un poco desde dónde surge y en qué contexto social surge. Sí. ¿En mujeres precisamente por esto o por alguna otra razón? Él empezó a trabajar con mujeres que tenían sintomatología psiquiátrica, psicológica, psíquica, por ejemplo, que se les paralizaba una pierna. Me imagino que deben haber sido las angustias, las crisis conversivas, los trastornos de ansiedad, las depresiones que vemos hoy y que él las empezó a investigar. Pero, por ejemplo, Freud nunca trabajó con esquizofrénicos, con psicóticos, sin embargo hizo toda una teoría sobre la psicosis. Pero la verdad que nunca vio un psicótico, dicho por él mismo. Lo hacía a través de cartas, qué sé yo, ¿vieron? Él trabajó más con eso, por eso habla de neurosis histérica, neurosis, jerga que ya es antigua realmente, ¿no? Hasta en la misma psicología es como antiguo. Si ustedes ven, cuando ustedes cursen psiquiatría van a ver la clasificación psiquiátrica, y ya no se dice ni siquiera neurosis histérica, se habla de reacciones iniciales anormales. Bueno, hay teorías que avanzan y hay otras que no avanzan. ¿Ah? Bien. Lo que quiero es que entiendan que este mecanismo fundante de la psiquis humana es la represión, por eso es de naturaleza censora, y por eso existen contenidos reprimidos que son los que fundamentan la enfermedad. O sea, que siempre que hay algún trastorno hay algo reprimido, siempre. Y yo no sé, la verdad, mi postura, yo creo que pasan otras cosas, pero bueno, en el psicoanálisis tiene que ver con esto. Bien, seguimos. ¿Qué otra cosa? A ver, entonces, fíjense, este material que se reprime se entierra en el inconsciente y la persona pierde conciencia de ello. ¿Por qué? Porque claramente los mecanismos de defensa son inconscientes, no es el que me hago, el que no me acuerdo. Eso es un mecanismo más bien manipulador y psicopático, es otra cosa. Los mecanismos inconscientes, que sí existen realmente, son inconscientes. O sea, yo no tengo conciencia de cuál es el fundamento del tratamiento, que uno los pueda analizar, ver de dónde vienen, asociar y pasarlos de consciente a inconsciente, de inconsciente a consciente, siempre pasando por una cuestión intermedia que es el preconsciente. Freud decía, el psicoanálisis decía, ningún contenido, deseo, pensamiento, lo que fuera, del inconsciente pasa directo al consciente, porque si no produciría la psicosis. Desestabilizaría tanto que el sujeto quedaría como con su sentido de realidad trastocado. Entonces sí o sí tiene que pasar antes por el preconsciente, que de alguna manera lo va transformando. Bueno, si bien esto puede ser
yo no creo que porque pase algo de acá a acá se produzca una psicosis. Yo creo que para que se produzca una psicosis debe haber una alteración de la dopamina y algo que tiene que ver con el orden de lo biológico, porque no se enferma el que quiere, sino el que puede. Y eso es evidencia científica. Pero bueno, recuerden que en esta época todavía no se llegaba a eso, pero en esta época sí. Bueno, siguen habiendo personas que interpretan esto así, y que siguen diciendo que los delirios hay que interpretarlos. Escuchen esto. Y eso no. No. ¿Por qué? Porque ya se sabe que la esquizofrenia paranoide, los delirios sistematizados son medicables porque hay una alteración en la neurotransmisión, son enfermedades endógenas, ¿sí? Entonces, si yo interpreto un delirio, el que está delirante soy yo, ¿sí? ¿A qué se refiere? Como que están delirantes por algo, como que habría que ver por una esquizofrenia. No, mirá. Me refiero, lo quieren sacar de lo medicinal, digamos. Bueno, es como que se pelea el método científico natural con el psicologismo versus el biologismo, y no es ni una cosa ni otra, son ambas cosas, pero hay enfermedades que son más endógenas, orgánicas, y otras no tanto. Pero en un paciente, por ejemplo, en una esquizofrenia paranoide, con un paciente con síntomas positivos de la enfermedad, que cuando está delirante, cuando tiene alucinaciones, cuando está... Yo no le puedo interpretar el delirio más que hacerle un diagnóstico y medicarlo, porque si no mi paciente se suicida, no puedo interpretar el delirio. Esto no lo dicen todos los psicoanalistas, ojo. Hay, como en todo, cosas excelentes y cosas no, pero sí hay ciertas ramas de la psicología que dicen esto, que seguramente es coincidente con que nunca fueron a un neuropsiquiátrico y vieron a una persona alterada, ¿entendés? Pero no quiere decir que todos los psicoanalistas me interpreten así. Ojo, hay psicoanalistas excelentes que, más, si tienen que mandar al paciente a un psiquiatra que los medique, se los medica. Incluso hay psiquiatras psicoanalistas. Yo les estoy mostrando los extremos. ¿Ah? Bien. Pero toda teoría tiene sus riesgos, toda, de quedarse como en lo extremo, que eso es lo que no hay que hacer. Bien, aparte ustedes consideren que todo esto era en la época victoriana, entonces habían muchas, acuérdense que por ejemplo los psicofármacos recién, y esto lo van a ver en psiquiatría, recién surgen en el 50, en el año 50. Entonces había un montón de cosas que todavía no estaban investigadas, vistas. Bien, seguimos. Freud, ¿qué observa? Observa que existen fenómenos que les llama lapsus o actos fallidos, que él dice son otra evidencia más de que existe el inconsciente, no solo en el síntoma, sino también en los lapsus y en los actos fallidos. ¿Y cómo los definimos? ¿Ustedes saben, alguien sabe lo que es un lapsus, un acto fallido? ¿No? Bueno, primero les dicto el concepto y después se los explico. El lapsus o acto fallido son fallos en el discurso, o sea, en el lenguaje. Esto no está en el apunte, ¿eh? Son fallos en el discurso, en las acciones, en las conductas, en la memoria, que revelan una interferencia de la parte inconsciente de la psiquis en el comportamiento. ¿Repito? Fallos en el discurso, en el lenguaje, en las acciones, en la memoria, que revelan una interferencia de la parte inconsciente, o sea, del inconsciente, en la psiquis, en el comportamiento. Y proporcionan información sobre los procesos inconscientes. O sea, es una de las formas por las que se expresa el inconsciente. El inconsciente se expresa a través del síntoma, de los sueños, de los actos fallidos o lapsus,
¿Ah? Un acto fallido, un lapsus, es como si, por ejemplo, yo estoy con mi novio actual, que se llama Martín, y agarro y le digo, sí, Sergio, y mi novio anterior se llamaba Sergio. O te quiero decir, che, qué divina, te digo, che, qué gorda, ay, buscame. Qué inconsciente. No es que no, es inconsciente, pero me sale una palabra por otra. ¿Ah? Entonces, esto puede ser en el lenguaje, en la memoria. El chiste, y ahí hay bastante de cierto, yo adhiero. El chiste, por ejemplo, también es una forma de expresar lo inconsciente. ¿Vieron esos chistes que son chistes, pero son chistes? Bueno, claro. Pero no el chiste pesado cuando lo haces a propósito de pesado, sino el chiste que te sale con esa... Bueno, eso también es una forma de que se exprese el inconsciente. Entonces, fíjense, ¿cuáles son las maneras que se pueden que uno puede dar cuenta del inconsciente? Pregunta de examen, puede ser. Primero que nada, el síntoma, por este determinismo psíquico que dijimos. Lapsus o actos fallidos, que también pueden ser actos motores. En vez de acariciarte, te doy un cachetón. ¿Ah? Lapsus motores. Dijimos los sueños, por eso ellos usan Freud usó en un momento la interpretación de los sueños para ver cómo se filtraba a través de los sueños los contenidos inconscientes. Hay un poco de realidad en eso, lo que pasa es que no hay evidencia, la verdad, pero sí hay cosas que, pueden sonar un poco más. ¿Qué más dijimos? El síntoma y el chiste. ¿Ah? Fíjense, en los sueños, yo no les voy a dar interpretación de los sueños, porque ya sería darle psicoanálisis. Qué pena. Bueno, no te pongas mal. No, igual está bueno el tema. Bueno, pero digo, es un tema muy de psicología. Pero el sueño sí está bueno que sepan, incluso para saberlo ustedes, que en el sueño, como expresión de lo inconsciente, hay dos mecanismos, que es la condensación y el desplazamiento. Estos dos mecanismos de defensa hacen que el sueño se deforme, que los contenidos salgan como deformados. Por eso, mira, soñé con mi papá o con mi exnovio, pero tenía la cara de no sé quién, y todo se mezcla. ¿Por qué? Porque, según el psicoanálisis, se disfraza para poder salir, porque como está dormido, porque estamos durmiendo, pero esta censura se debilita, pero no se va del todo, entonces se deforma a través de estos dos mecanismos de defensa y salen deformados. Entonces, en realidad tu papá, que tenía cara de tal, vos proyectaste, y puede ser, y sí, estoy segura, y no, entonces yo no lo uso, porque a mí me gusta la evidencia. Yo hago terapia basada en la evidencia porque tengo otra escuela. Pero digo, le puedo pegar como le puedo no pegar. Entonces, y fíjense, el método se llama interpretación de los sueños. Y la interpretación es totalmente distinto al dato. Datos y opiniones, interpretaciones. Entonces, y ojo al piojo con eso, porque capaz que me manda una interpretación que al paciente porque no todos tienen la misma capacidad de decir, qué bolazo, no vengo más, o, che, no, está bueno. Y si soy un poco sugestionable, adiós. Tengo unos estados de angustia terrible. Entonces, que esto tiene sus aproximaciones, es verdad, porque a veces cuando uno está muy angustiado, o ve una película, o está preocupado por algo, pero cuando está todo tan deformado, es difícil poder verlo. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero entonces, ¿cuáles son las formas en donde se puede expresar el inconsciente? Dijimos, el chiste, en los olvidos, en los lapsus, en los actos fallidos, que pueden ser verbales o motores, esto más o menos lo mismo, en el síntoma obvio. ¿Ah? Por eso, él fue usando distintos métodos, desde la hipnosis, que la abandona porque se da cuenta que no sirve, porque después se vuelve a lo mismo, hasta la asociación libre, la catarsis. Entonces los pacientes hablaban de lo que fuera y él después iba mechando. ¿A qué se refiere con el olvido?
Y suponete, yo descubro en terapia que justo te olvidaste, porque después me lo contaba, qué sé yo, se refiere a todo lo que inconscientemente reprimiste y lo mandaste al inconsciente. Y ahí hay un poco de evidencia en eso, no porque sea el psicoanálisis el que lo descubrió, sino porque es así. Porque la memoria también tiene una parte protectora. Por ejemplo, en el estrés postraumático, si ustedes tienen un accidente terrible, lo más probable es que no recuerden, más allá de que se hayan dado un golpe, no digo porque te la pusiste y tuviste una pérdida de conciencia, y obvio. No, pero cuesta recordar ciertas cosas, ¿verdad? Y eso se recupera como flashback, que se llama flashback. Por ejemplo, en muchos abusos, eso se ve, entonces el paciente va recordando como una necesidad de procesar lo que mandó al inconsciente, porque en ese momento de poder asumirlo te bloquea. Es verdad, hay cosas que choquean, esto no lo podemos negar. Ustedes ahí creo que tienen el ejemplo del soldado que escucha, bueno, durante los bombardeos y después escucha no sé, cohete en Navidad y se vuelve loco, o sea, o tiene una sordera. O sea, también es cierto que para hacer una crisis conversiva hay que tener una estructura de personalidad bastante especial. Nosotros lo vemos más asociado a los trastornos de personalidad, por eso psiquiatría. Porque ustedes recuerden esto siempre, uno no se enferma de lo que quiere, uno se enferma de lo que puede. ¿Ah? ¿Y eso? Ah, es el carrito que pasa siempre. Bueno, ¿se entiende? Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál sería una forma de que ustedes puedan pesquisar, de que el psicoanálisis dice que se pueden pesquisar estos contenidos inconscientes a través de todo esto? ¿Ah? Bien. ¿Seguimos? Bueno, entonces, recuerden que siempre lo que se reprime es desagradable. Uno no reprime lo agradable, uno reprime lo desagradable, los deseos inaceptables. ¿Y qué se reprime? Se reprimen deseos, se reprimen emociones, recuerdos, pensamientos, impulsos, instintos, ideas inaceptables. Y que tienen que ver con que sean inaceptables también en base a lo instalado culturalmente, porque en nuestra cultura es distinto que en otra. Eso es el curso al lado. No, les puedo decir que griten más despacio, porque deben estar solos. Fíjate que no sea un profesor que esté gritando. Y si decir igual, que grite menos. Si no, yo tengo que gritar más. Bueno, seguimos. Entonces, el psicoanálisis... ¿Están solos? Sí, pero tienen cara de bebé. Me cosita. Sí, pero está gritando igual. Sí, igual les dije. Vos retalo. Lo quería hacer un momento. Tienen cara de bebé. Sí, sí. Pero más bebé que ustedes, ¿qué? Si ustedes están en segundo. En edad. Cara de freno. No sé, pero yo tengo cara quemada. No, le falta todavía. Bueno, el psicoanálisis se define a través de 3 aspectos. ¿Qué es el psicoanálisis? Fíjense, el psicoanálisis es un método de investigación, bueno, así está definido, una técnica terapéutica, porque se aplica, y un cuerpo de conocimientos científico-teóricos. El psicoanálisis concibe el aparato psíquico en 2 niveles, fíjense. Un nivel dinámico, vamos a poner acá, aparato psíquico. Pero hasta aquí está la tercera aspecto de conocimiento. Les dije, método de investigación, les dije, técnica terapéutica y cuerpo de conocimiento científico-teórico. Nivel topográfico. Nivel. Bueno, ¿qué dice el psicoanálisis sobre el aparato psíquico? Hoy vamos a terminar a las 9, ¿saben? Porque tengo que ir a tomar el examen en la... El aparato psíquico se divide, según el psicoanálisis, en 2 niveles, que es el topográfico y el dinámico, que es un poco lo que dijeron por ahí de yo, ellos, super yo, consciente, inconsciente y preconsciente. A nivel topográfico tenemos
el consciente, el preconsciente y el inconsciente, que sería donde más se trabaja. Y a nivel dinámico tenemos, vamos a hacer así, el yo, el ello y el super yo. ¿Algo habrán escuchado de esto? ¿O no? Sí, pero de que me acuerdo. ¿Eh? De que me acuerdo de otra cosa. No, bueno, no importa, pero le suena. Bueno, vamos a la topografía del aparato psíquico. Fíjense, este es como un modelo que va dividiendo a la psiquis, a la mente, en distintas regiones, en distintos sistemas, que no es que sean anatómicamente reales. Son como lugares más de funciones psicológicas, pero no son órganos. No es el hipocampo, la hipófisis, no, claramente. Bueno, tenemos en la parte, como dijimos, topográfica, tenemos... Espera, los voy a retar yo, porque no lo soporto. No son los mismos. Nada, los mismos. No, mejor igual. No, le dije que no se bajaron. Sí, pero estaban hablando. Pero eran otros. Igual mejor. ¿Sabes qué pasa? Es que entre que no tengo micrófono, algunos charlan atrás, estoy tratando de concentrarme, muchas gracias. Les dejo acá por si alguno no firmó. Es un tema difícil para ustedes, entonces es medio perturbador. Wow. Entonces estamos en el topográfico. Habíamos hablado de la región, el sistema consciente, inconsciente y preconsciente. Vamos al sistema consciente. ¿Qué es el sistema consciente? Es esta parte, es este espacio, es esta región del aquí y ahora. Ahora nosotros estamos en un nivel consciente, estamos despiertos, estamos conscientes de la temporalidad. ¿Qué es la temporalidad? Es el equilibrio entre presente, pasado y futuro. Estamos en el presente, se relaciona con la acción. Anótenlo todo esto o capten, porque esto es importante, ¿no? Porque me miran. Bueno, es tener conciencia de lo percibido. Es el lugar donde actúa la sensopercepción como función cognitiva y semiológica. La sensopercepción. ¿Y qué es la sensopercepción? Tiene que ver con los sentidos, ¿no? Con el olfato, con el gusto. Es el tener conciencia de. ¿Se dan cuenta? Se relaciona con la motilidad, con el hacer, con el movimiento. Es el aquí y ahora. Bien. Seguimos. Es tener conciencia de lo percibido como mundo externo y mundo interno, como lo mío y lo del otro. O sea, es el espacio donde tengo identidad, donde está el yo fundamentalmente ubicado. El yo fundamentalmente está emplazado en el consciente, en el espacio consciente. Bien, es todo lo que tiene que ver con la sensopercepción, con el hacer, con el actuar. Es el estar despierto, en todo sentido. ¿Se entiende? Bien. Después tenemos el sistema preconsciente, que es, como yo les dije, un espacio que está como intermedio, ¿no? Como que es la antesala entre esto y esto. Esto no se puede comunicar directamente con esto. En la secundaria la profesora nos había dicho que era como una habitación con luz, una habitación con poquita luz y una habitación oscura. Sí, está perfecto. ¿Escucharon ese ejemplo, ese simbolismo? ¿Lo escucharon? Sí. No. A ver, contales a tus compañeros. Nosotros en la secundaria nos habían dicho que el consciente es como una habitación con luz, el preconsciente como una habitación con poquita luz, como si cerraran las cortinas, y que el inconsciente es como una habitación oscura, sin nada de luz. Eso. ¿Se entiende? Por algo Freud le llamó al inconsciente el reino de las sombras. Que por ahí en el examen me ponen cada golazo porque... ¿Cómo le llamó? El castillo de la oscuridad. Posta. Falta que me pongan en la casa de los fantasmas. No, pero
juro, ¿eh? Así como les dije lo del práctico del punto número 5, que me ponían cualquier verdura, lo mismo. Les juro que es una cosa que no sé, es algo, ya es un fenómeno mágico. Bueno, pero sí, está bueno que lo piensen así. No me lo vas a decir así en el examen porque... Pero sí está bueno porque a partir de ahí vos lo visualizás internamente y lo explicás con términos universitarios. Bien. Bueno, entonces, el sistema preconsciente, que sería ese lugar con lucecita baja, así como está bueno, ¿ah? Bueno, comprende todos los hechos mentales, todos los procesos, todos los contenidos que, y esto es fundamental, si uno les pone atención como función semiológica, pueden pasar al consciente. Vale decir, y anótenlo porque es pregunta de examen y nunca me lo dicen bien, y yo se los repito y se los repito desde el año 2009 que laburo en esta facultad. Fíjense, para que un contenido inconsciente pase a lo consciente, tiene que pasar por el preconsciente, pero la única manera de que esto funcione es que la atención como función ilumine esto. Esa es una pregunta de examen, o sea que no solo es pasar al preconsciente, sino que para que esto se active necesita de la atención. O sea que hay algo de eso que me llama, que me hace que ponga foco en eso, ¿se entiende? Por eso no cualquier contenido pasa tampoco, por más inconsciente que sea. Y por eso hay momentos y momentos. Por eso hay momentos en donde estas cosas pueden salir y cosas que no, que pueden ser recordadas o que no. Bien, entonces fíjense, comprende el preconsciente, hechos mentales, procesos, contenidos, que se pueden llevar a nivel consciente enfocando en ellos la atención. Si no me llaman la atención por alguna causa, si sea afectiva, no pasa. Por eso uno no sueña con cualquier cosa tampoco. Más allá de que el sueño es una actividad fisiológica y que yo lo recuerde o no lo recuerde, depende de si estoy soñando en fase REM o en fase no REM. O sea, sueño siempre. Lo que pasa es que cuando lo recuerdo me desperté en fase REM, que es la del sueño liviano. Y esto sí hay evidencia. Pero soñar es una actividad. Y a veces me dicen, ay, sueño muchísimo, sueño. Bueno, mejor que sueñes, porque mientras lo saque por el sueño no lo actúo en la realidad. Es lo mismo soñar, o sea, tiene la misma connotación soñar en fase REM, digamos, a no REM. O sea, La connotación es que en no REM no te acordás del sueño. Y cuando te acordás es REM. ¿Se entiende? pero, profe, digamos, eso que soñaste, como que te analizaste por el sueño, aunque a eso no se puede saber. No, eso... o sea, que si es REM o no REM, no. Eso no tiene nada. Pero yo digo, ¿Vos decís el significado? claro, o sea, sí, Es que lo que está en no REM no te lo acordás, entonces no te lo puedo inventar. Da demasiado con interpretar lo que... tanta huevada. Entonces, hay que tener las caras. Pero... Bien. Porque vieron que hay gente que dice, ay, yo no sueño. ¿Vos sabés que no sueño? No, sí, soñás siempre porque es una actividad fisiológica del cerebro. Ahora, que lo recordés o no, es de acuerdo a si estás en sueño profundo o en sueño liviano. Que el REM tiene que ver con los movimientos oculares de los ojos, bueno, todas estas cosas que ustedes ya van a ir a estudiar. Bueno, bien. ¿Qué más? El preconsciente, entonces, sí, podríamos hablar de emplazamiento. Donde se sitúa está entre el consciente y el inconsciente. Y para que los contenidos del inconsciente pasen al consciente, acá dice, el psicoanálisis dice, que se tiene que asociar a palabras, que se tiene que asociar a huellas mnémicas, o sea, huellas de memoria, recuerdos, para que puedan pasar. O sea, ¿cómo sería la cosa? Teóricamente en el inconsciente es un espacio donde es como si fuera la luna. Vieron que no hay gravedad. No sé si ahora descubrieron que en la luna hay gravedad, porque todo el tiempo ponen cosas, pero por lo menos hasta donde yo sé no. Entonces,
¿Qué? ¿Sí hay? Sí hay, es menor que acá, pero sí. Bueno, ¿viste? Pero eso antes, bueno, ponele que vamos a la época donde no había. Bueno, pongámosle un espacio que lo escuché que no hay. Pero, eso es nuevo, ojo. Bueno, vos sos pendejo, pero vos pensás que yo vengo de hace bastante. Pongámosle un espacio donde hay cero gravedad. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Que no hay leyes ni de tiempo ni de espacio. ¿Qué sería en el inconsciente? En el inconsciente tenés una huella mnémica, una huella de memoria, por ejemplo, un recuerdo, el recuerdo, porque acá está el recuerdo del hecho, no está el hecho. Entonces, acá hay un pensamiento negativo, una emoción negativa, que están pululando, ¿ah? Entonces, como no hay leyes de tiempo y espacio, por eso acá se maneja el inconsciente por el principio de contradicción. ¿Por qué? Porque puede convivir, eso anótenlo, lo del principio de contradicción, porque puede convivir lo bueno con lo malo, lo aceptado con lo no aceptado, lo actual y reciente con lo remoto. Entonces, todas estas cosas que en general son del orden del pasado, intentan salir apareándose, montándose en palabras, nombres, situaciones, emociones actuales, en donde se reedita eso pasado. Y un poco esto es así. No sé si tanto en las palabras, porque eso ya es más complicado, pero sí, por ejemplo, uno se da cuenta, por ejemplo, ¿ven qué densas que son? Si no me voy a poner paranoica yo, tampoco está bueno. Bueno, fíjense, yo paso por una situación en donde, no sé, he sido estafada emocionalmente. Supónganse que, bueno, me fueron infieles. Entonces después, en cada situación donde yo rearmo una relación afectiva, por más que no me pase algo parecido a que, no sé, mi novio o novia, porque bueno, ahora hay que ser abierto, así que yo lo digo así, mi pareja, hablemos de pareja, no me dijo algo totalmente claro. Entonces yo, como tengo toda esta historia con esto reprimido que me dolió, considero entonces que me está mintiendo. Ahí hay una reedición de afectos anteriores, pero es que esto es real. En donde contanos tu historia. En donde en cada vez que el otro no me dice absolutamente esto, vos me estás engañando. Y digo la palabra engañando porque me están grabando, pues si me hubiera dicho una que empieza con C. No. Bueno, entonces, ahí va así, bueno, acá hay una reedición de, evidentemente, complejos, porque ya, si me pasa siempre, es una cosa que es psicotraumática. Bueno, esto puede pasar. Bueno, pero los contenidos del inconsciente siempre se aparean, se montan de algo para poder salir disfrazados. Por eso en el sueño es un ejemplo, porque un contenido psicotraumático sale disfrazado de condensación y desplazamiento y parece que no, pero sí. ¿Se dan cuenta? Profe, tengo una duda. ¿Cómo identifico cuándo pasa de ser del preconsciente al consciente? ¿Cómo qué? ¿Cuándo identifico la diferencia entre el preconsciente y el consciente? No, a nivel de expresión, digo, porque dijimos que los síntomas eran parte del consciente. No, porque lo preconsciente, vos no, el psicoanálisis no lo infiere. No lo demuestra, lo infiere. O sea, si algo pasó, si algo inconsciente se volvió consciente es porque infiero que pasó por el inconsciente. Bueno, claro, o sea, sí o sí tiene que pasar por ahí, así que yo no lo vi, pero quiero que pasó. Porque si no hubiera pasado, me vuelvo o sea, sería la paranoia, o sea, se produce un split masivo donde la persona es atacada por todos estos contenidos, entonces pierde el juicio de realidad. Entonces se infiere que pasó por el inconsciente. Cuando yo lo escucho a su compañerita. Cuando los pensamientos negativos, emociones se manejan como en palabras o actos, puede ser en los chistes, en los sueños. Claro. Muy bien. ¿Verdad? Déjame decirte psicoanalista. Sí, claro, es la forma.
y también en la reedición de conflictos. ¿Ah? Es como que, ¿viste ese dicho que dice el que se quemó con leche de una vaca y llora? Bueno. Contanos. No, pero no se va. Bueno, seguimos. ¿Se entiende hasta acá? Yo entiendo que lo entiendan, les juro que los entiendo, por eso les pregunto tanto. Bueno, muy bien. El preconsciente también mantiene la barrera represora y la censura de estos deseos. Por eso yo les dije que acá la censura sigue estando. Está más dormidita que cuando estoy consciente, pero sigue estando. Nunca la censura se va del todo, porque sería encontrarnos masivamente con contenido del inconsciente que nos desestabilizarían. No la tenían a esa, ¿eh? Como dice Santiago, no estudié nada. Bueno, seguimos. Entonces, fíjense, esto se llama proceso de pensamiento secundario. Esto es importante y es pregunta de examen. Fíjense, no tengo ni siquiera para borrar. ¿Eso está dentro del preconsciente, profe? Sí, fíjate, en el sistema preconsciente, ¿se ve muy bajito? Bueno, en el sistema preconsciente se guía por el proceso de pensamiento secundario. ¿Qué quiere decir? Frente a que el sistema inconsciente, que ya, no sé si lo vamos a ver hoy, pero sí la próxima, se va a guiar por el proceso de pensamiento primario. El proceso de pensamiento secundario es secundario porque es secundario al principio de realidad. Se guía por el principio de realidad. ¿Qué es lo que me dice que está bien de lo que no, que es real de lo que no, que es coherente de lo que no? Sería el juicio crítico y el sentido común en términos de semiología psiquiátrica. ¿Ah? El sentido común, el juicio crítico. Ese es el principio de realidad. El principio de realidad es el que me dice, mira, si ahora me dan ganas de ponerme a sacar los mocos y pegarlos, eso no va a quedar muy lindo en la grabación, pero es un buen ejemplo, y los pego abajo de la mesa, no puedo hacer eso. A ver, es mala educación, estoy frente a la clase, esto, principio de realidad, me ubica, me adapta, adaptación. Por ejemplo, un paciente frontalizado no le va a estar funcionando el principio de realidad. Es lo que me dice y lo que me adapta. ¿Ah? Bien. Esto tiene que ver con el preconsciente y fundamentalmente con el consciente. Y responde al proceso de pensamiento secundario, a eso se refiere. En contraposición del proceso de pensamiento primario, que está en lo inconsciente, que se guía por el principio del placer. El principio del placer siempre tiende, hablando de impulsos, instintos y necesidades, por eso esta materia se relaciona todo con todo y por eso, si no la preparan bien, después les va mal, porque todo se relaciona. El principio del placer tiende a la descarga. Lo que quiere es la satisfacción de esta tensión interna que estás sintiendo. Tengo hambre, quiero comer. Tengo tensión sexual, quiero tener relaciones. Estoy enojado, quiero pegarle a alguien. El principio del placer tiende a la descarga, es impulso puro y no responde al principio de realidad. Pero después de cierta edad, cuando uno evoluciona de manera sana, de manera normal, uno va incorporando a través de la cultura, a través del super yo, y eso ya lo vamos a ir viendo, la posibilidad de decirle al principio del placer, bueno, no, pará, me quiero sacar un moco, pero no se puede, es mala educación, estoy dando clase, en todo caso, me lo saco después, me voy al baño, me sueno la nariz y manejo esto. Bueno, en muchos pacientes que tienen trastornos en la impulsividad, esto no ocurre. En los psicópatas, por ejemplo, esto tampoco ocurre. Y en la parte normal, en la evolución de un niño o de un adolescente, tampoco ocurre, porque el adolescente es puro impulso, está aprendiendo a manejar su descarga. Y un niño, ni hablar, el niño no tiene conciencia, te agarra y pega el moco. Por eso son graciosos, por eso porque lo hacen con inocencia. Ahora, si vos estás saliendo con alguien, agarra eso y hace así, abajo del bar, decís, ya está, me la baja, como dicen ustedes. ¿Ah? Me la bajó.
Horrible esa expresión, pero bueno. Yo tengo hijos de la edad de usted un poquito más grande. Pero... Bueno, entonces, ¿se entiende? El sistema preconsciente, entonces, se maneja con el proceso de pensamiento secundario que responde al principio de realidad. Esto es fundamental y esto sí es pregunta de examen. En contraposición a lo inconsciente que maneja el proceso de pensamiento primario. ¿Por qué primario? Porque tiene que ver con lo rudimentario, con lo más biológico, que se guía por el principio del placer, que prioriza la descarga. Anótenlo. El principio del placer prioriza la descarga. Tensión, pum, descarga. Como cuando vieron impulsos, instintos y necesidades. ¿Qué quiere decir el principio de realidad? Todo esto, fíjense, que respeta toda conexión lógica, que se adapta al medio, que ajusta la energía mental y las demandas del sujeto al ambiente, que se ubica, podríamos decirlo así de manera más sencilla, ¿no? Todo esto se vincula al principio de realidad. Lo displacentero, si bien lo evita, pero demora la descarga instintiva. Ay, tengo hambre, ya, pum, me saco, empiezo a comer así. No, estoy dando clase, no puedo poner a comer delante de los alumnos, hablar, que se el fósforo que se me sale. Todo eso lo rige el principio de realidad. ¿Ah? Bien. Bueno, vamos a llegar hasta acá. Vamos a llegar hasta el sistema, entonces, consciente y preconsciente. Vuelvan a leerlo, vuelvan a leer el tema, si tienen dudas. No hagan el práctico, es que no lo van a hacer porque yo se lo saqué, porque antes se me adelantaban, así que no lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando hagan los prácticos, ustedes hagan un ensayo que les sirva, que entiendan. Si no, como les digo, hacemos un examen y todo listo, no, yo quiero que esto les sirva para aprender. Así que la semana que viene seguimos con lo otro.